Colombia, una patria oprimida que en medio de tantos infortunios ha aprendido a ser feliz sin la felicidad y aún en contra de ella. Creo que Colombia está aprendiendo a sobrevivir con una fe indestructible, cuyo mérito mayor es el de ser más fructífera cuanto más adversa. Mensaje de Gabo para los 200 años de la Universidad de Antioquia. Gabo, siempre te recordaremos. Canal Capital, televisión más humana. 7 de la noche, 56 minutos. Regresamos a esta transmisión especial de Canal Capital, enlazados vía streaming con la producción mexicana que nos trae desde el Palacio de Bellas Artes el homenaje que se le rinde al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Ahí tenemos la imagen externa de lo que es el Palacio de Bellas Artes, ubicado en el centro de la capital mexicana. Un edificio que tiene ya varios años y que, según lo cuenta la cronista que estudiamos hace unos minutos, el mismo peso del mármol de Carrara con el cual está hecha su fachada, ese peso contundente lo estaba hundiendo. Seguramente será motivo de reparación más adelante, pero hasta ahí están llegando decenas, centenares, miles de amigos, familiares, curiosos, estudiantes, librepensadores, todas las personas que le quieren dar el último adiós a las cenizas de Gabriel García Márquez. Estamos a pocos minutos de que inicie oficialmente lo que se ha denominado la última visita, y en la cual estarán los presidentes de México y Colombia a Gabo. Y precisamente sobre Gabo escribió Víctor de Currea Lugo. Gabo el mexicano, dice él. El mensaje de Fabián, un amigo mexicano, me sacó de la magia de los museos de DF al contarme de la muerte de García Márquez. Gabo murió en la misma ciudad donde la religiosidad de la Semana Santa llena la Catedral Metropolitana, así como la Basílica de la Virgen de Guadalupe, un 17 de abril, fecha en la que también murió la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. La tristeza de mi amigo era auténtica, porque Gabo era, de alguna manera, parte de su México querido. Otra amiga mexicana, Lilia, me dijo con cierta ironía: nos da tristeza que sea colombiano. Y lo decía recogiendo una idea muy sentida en las calles. García Márquez murió mexicano, aunque haya nacido en otro lado. Pero no solo es cuestión de dónde se muere. En los diarios y las conversaciones se subraya que su obra cumbre, 100 años de soledad, fue escrita en México, que era todo un chilango, que hizo de este país su patria, que participó activamente de la fundación del periódico La Jornada, al que donó ad honorem algunos de sus trabajos. Los mexicanos con los que conversé recuerdan momentos de la vida del escritor asociados con México. Esto lo está diciendo Víctor de Currea Lugo. En Zacatecas fue donde propuso dejar la ortografía en el olvido. A propósito de esta frase, Gabriel García Márquez nos dijo hace muchos años que los nombres propios ni los apellidos necesitaban de una ortografía muy clínica, muy precisa. Eso lo dijo el Nobel y por algo lo habrá dicho. En el periódico La Jornada publicó La aventura de Miguel Litín clandestino en Chile. En el mundo cultural conoció a Carlos Fuentes y a Juan Rulfo. Además, México publicó en primicia Los funerales de Mamá Grande y La mala hora, y sirvió de casa para que el Nobel escribiera varios guiones para cine. En 1981, cuando Gabo fue acusado de ser guerrillero, México le otorgó asilo político, y en 1982 recibió el Águila Azteca, la más alta condecoración del gobierno mexicano a un extranjero. Y también en México fue donde Gabo leyó en público el primer capítulo de sus memorias, Vivir para contarla. Ese libro relata los primeros 30 años de la vida de él. Por todo esto, para algunos, México no fue su segunda casa, sino su casa.
El presidente Peña Nieto dijo: nació en Colombia, hizo por México su hogar, y el mencionado periódico La Jornada lo define en su editorial como colombiano mexicano. La aprobación de Gabo por parte de los mexicanos me recuerda, con las diferencias del caso, la apropiación de Bolívar por parte de los colombianos. Colombiano de obra y de muerte, aunque venezolano de nacimiento. El Che, hablamos del Che Guevara, dejó de ser argentino para ser latinoamericano, y Erasmo de Rotterdam arrastró en su nombre el lugar de nacimiento que había abandonado a la temprana edad de 4 años. Si uno no es de donde nace ni de donde muere, sino de donde sueña, pues más allá de los nacionalismos y patriotismos de última hora, Gabo era también mexicano. Total, el elegido, como era el gran colombiano por los colombianos, no fue García Márquez, sino otro señor cuyo nombre no quiero acordarme. Y si ustedes están poniendo cuidado a lo que se les está contando, ya saben a quién nos estamos refiriendo. 8 de la noche, 2 minutos, en la misma hora en el DF, donde a esta hora la ciudad todavía, según la imagen que estamos apreciando, se nota clarita el cielo mexicano, hay verano. Se espera la aparición de los dos presidentes, el presidente colombiano y el presidente mexicano, para el último adiós a ese cofre de madera que ustedes vieron hace pocos minutos. Reposa en el Palacio de Bellas Artes mexicano. El último adiós. Gabriel García Márquez, de donde sea, quienes lo consideran así, los españoles seguramente lo querrán español, los mexicanos mexicanos, los colombianos lo queremos colombiano. Es un hombre universal, es un hombre que nos enseñó a todos. Es un hombre al cual los periodistas debemos seguir aprendiendo y seguir leyendo, de cómo abordar los temas, como muchas veces lo dijo, cómo sacarle el mayor provecho a esas historias que nos regaló en cada uno de sus escritos. Gabriel García Márquez, el hombre de Aracataca. Decenas de obras. Se va el hombre, pero se queda su legado, su recuerdo. ¿Cómo no recordar la revista Cambio, que durante una década orientó la opinión de los colombianos? ¿Cómo no recordar la época en la que hizo parte de la sala de redacción del periódico El Espectador, la sala de redacción del noticiero QAP? En su mente estaba la creación de la Fundación de Nuevo Periodismo, porque él consideraba que había que contar nuevas historias, cambiar la forma de escribir. Con esa ilusión se creó ya hace más de 2 décadas la Fundación Nuevo Periodismo, que dirige Jaime Abello Banfi, que lo vimos muy temprano hablando con nuestro gerente y periodista Holman Morris. Escuchamos también hace pocos minutos el grupo Guatapurí, un grupo mexicano pero que canta vallenatos en homenaje a Gabriel García Márquez, luciendo el sombrero volteado. Vimos también hace pocos minutos a jóvenes mexicanos leyendo apartes de la gran novela 100 años de soledad, que lo hizo inmortal, que lo llevó a la cumbre, lo más alto, que llevó que el 8 de diciembre de 1982 recibiera en Estocolmo ese gran premio de literatura al cual anhelan muchos, pero que muy pocos lo logran. Y por fortuna podemos decir que un colombiano, el único hasta el momento, lo ha logrado. Gabriel García Márquez, el mayor de 11 hermanos. Gabriel García Márquez, el hijo de Macondo, el hijo de Aracataca, ese pueblo que paradójicamente aún o al cual no se le ha inaugurado el acueducto. Ese pueblo cercano a ciudades como Santa Marta, Cartagena, Valledupar. Ese pueblo
por el cual es obligatorio pasar rumbo a las grandes ciudades de la costa, o por lo menos es obligatorio desviarse en la vía para llegar allí. Ese hombre que le tocó irse de nuestro país por pensar diferente. Le tocó irse en la época del general Rojas Pinilla, 1959 le tocó salir y refugiarse en otros países para poder continuar su obra, su pensamiento. Ese hombre al cual pensar diferente, expresar su opinión, le costó dejar su tierra. Ese hombre que muchos queremos y que algunos critican. Dice el diario El Espectador, la llegada a la redacción de un diario bogotano o a su precaria casa mexicana, se sentaba frente a la máquina de escribir, redactaba una frase en que en 17 años no acabó de convencerlo y pasaba a una y otra página y tampoco lo convencía. Estamos ya apreciando imágenes, se acerca el momento. Ahí están las dos banderas, los dos tricolores, el amarillo, azul y rojo, el verde, blanco y rojo mexicano. Al lado de cada bandera estará presente en contados minutos el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Enrique Peña Nieto. Está todo listo. Y en toda la mitad, en esa pequeña mesa, si lo podemos llamar así, cubículo, está ubicado un cofre pequeño donde están las cenizas. Ahí lo vemos. Rodeado de las flores amarillas, las flores que él denominó de la mejor suerte, de la buena suerte. Siguen llegando personalidades, autoridades de policía. Ya ese es el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y a su lado el presidente colombiano Juan Manuel Santos con sus respectivas esposas. ¿Tenemos audio, Giovanni, de lo que estamos apreciando en este momento? Llegó el momento que estábamos esperando. La llegada de los dos presidentes. Que entregarán un mensaje, una breve intervención. Ya está todo dado. Está el embajador, por lo que alcanzamos a ver, el hombre canoso ahí, José Gabriel Ortiz, al lado del presidente Juan Manuel Santos, y el licenciado mexicano, como ellos le dicen a su presidente, un hombre catedrático, profesor universitario. ...1927, 6 de marzo... ...17 de abril de 2014... ...87 años de historia... ...de literatura, de cuentos, de historias... ...de dolores, de pesares... ...de todo lo que puede vivir un ciudadano en sus comienzos... ...dificultades... ...corridas, internados... ¿Quién pudiera creer que un hombre como Gabriel García Márquez... estuvo internado en un colegio en Barranquilla, estuvo internado en un colegio en Zipaquirá, empezó una carrera que no terminó, empezó otra que por fin terminó? Esa es la historia de los grandes, esa es la historia del más grande colombiano, para muchos, me uno a ello, que hemos tenido en nuestro país. Gabriel José de la Concepción García Márquez. Minutos previos a la intervención de los presidentes, los saludos protocolarios, afectuosos entre uno y otros funcionarios de cada país, autoridades. No les puedo expresar cuántas personas caben en el Palacio de Bellas Artes, pero sí les garantizo que son muchas. Ahí está, muy elegante, el señor presidente mexicano con su señora esposa, quien fue actriz de televisión. Ya están sentados, seguramente escucharemos los himnos de cada país. No dejan de centellar los flashes de las cámaras y esta transmisión en directo, vía streaming,
desde la capital mexicana. 8 de la noche, 11 minutos, la misma hora, a esta hora en México. Quien habla es el licenciado Rafael Tovar. Así lo dijo él mismo. ¿Qué hago yo encaramado en esta prueba de honor? Yo que siempre he considerado los discursos como el más terrorífico de los compromisos humanos. Desde luego que sabía lo que hacía, pero al bromear con su papel de orador, predisponía a la audiencia a recibir con alegría su mensaje. Esa era parte de su magia inimitable. Al platicar ayer con Mercedes, le pregunté si Gabriel García Márquez fue un hombre feliz, y la felicidad se transmina a todo lo que su pluma de escritor tocó. De la música solo diré que la que hemos escuchado esta tarde es una selección de Rodrigo y Gonzalo sobre algunos de los temas favoritos de su padre, que no solo disfrutaba de la música popular, como sabemos, sino que tenía una gran afición por la música de concierto. Pero quisiera comenzar por el principio. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1900 en Aracata, Colombia, y murió en esta Ciudad de México el pasado 17 de abril a los 87 años de edad. Ese arco de vida marcó la trayectoria extraordinaria de un hombre y sus tres patrias: Colombia, México y el idioma español. Esos territorios que tienen mucho que ver con la imaginación, pero también con las raíces que uno echa en el periplo de una vida, ya pueden reclamarse como patrimonio de la humanidad. Del mismo modo que en el siglo XIX, portentosos escritores como Tolstoy, Dostoyevsky o Chekhov lograron que la cultura de Rusia se volviera universal, la literatura de América Latina se volvió universal en el siglo XX gracias a una generación de escritores, encabezada por García Márquez, que recurrió a la historia de su aldea, real o imaginada, para reinventar la vida del hombre. Acabo de recordar a Rusia porque, al igual que los rusos después de nuestra independencia, los americanos dudamos entre imitar a Europa o construir nuestra identidad a partir de la tradición. Y al igual que ellos, tras un periodo de imitación, encontramos nuestra propia e inconfundible voz. En la literatura es con el llamado boom con el que surgen las historias más propias, la temática única y original que condensa el realismo mágico, que no es otra cosa que el retrato de una naturaleza extremada, de un abigarrado tablero de culturas encontradas, de vocabularios y expresiones enriquecidas, de poesía encarnada. Es la voz de la gran literatura, hablándoles al oído con sus propias palabras a los latinoamericanos que se miran y reconocen, azorados en ese espejo. Esa literatura impar es producto del sincretismo y el mestizaje, pero su voz es propia y nos define, al grado de que podemos afirmar, sin exagerar, que dicha irrupción literaria ha inventado un continente llamado Latinoamérica, y Latinoamérica ya no como un epígono del mundo, sino como parte de su centro. A partir del boom, el lenguaje literario latinoamericano no se parece a ninguno. Al igual que su admirado Juan Rulfo, Gabo fue, como dijo Carlos Fuentes, un nuevo descubridor, un bautizador del nuevo mundo, en la tarea interminable de darle nombre a América. Sobre México, al aceptar la Orden del Águila Azteca en 1982, García Márquez dijo: no es una segunda patria, sino una patria distinta que se me ha dado sin condiciones y sin disputarle a la mía propia el amor y la felicidad que le profeso, y la nostalgia con que me lo reclama sin tregua. Aquí Gabo pudo ser, sin celos ni exigencias, en perfecta concordia, colombiano y mexicano, y así lo honramos hoy. Celebramos al escritor que siempre tuvo presente su infancia, ese gran asombro de ojos desorbitados de la realidad que vivió de niño y que jamás se fue. Celebramos que sus recuerdos hayan sido atizados por la invención o motivados por ella. Celebramos que haya absorbido con asombro y con talento de artesano la cultura,
alta y popular que lo rodeaba, y celebramos su curiosidad voraz. De ahí que su obra sea aplaudida por el público y por la crítica en la plaza popular y en el aula erudita. Fue además un ejemplo de vida. Vivía a plenitud la armonía que logró con su familia, porque tuvo una familia extraordinaria, una esposa excepcional que lo acompañó desde 1958, como dicen las reglas sociales, en lo próspero y en lo adverso. Lo recibimos hoy en el Palacio de Bellas Artes, el emblema artístico de México. Aquí, en su casa mexicana, con un pie en su infancia de Colombia, redactó 100 años de soledad, escrito con 2 dedos índices y usando las 28 letras del alfabeto como todo arsenal. Ese libro ha rebasado ya por mucho el 1.000.000 de ejemplares. La cifra subraya nuestra hambre de leer historias en las que nos reconozcamos, pero también, al mismo tiempo, algo más sencillo y más fecundo, que Macondo es ya parte de nuestra conversación cotidiana, de nuestros sueños y esperanzas, de nuestras vidas reales. Macondo es ya parte de la cultura popular, algo que solo había logrado Cervantes con el Quijote. García Márquez, el continuador y renovador de la tarea literaria cervantina, nos ha dejado a unos días de la conmemoración que el mundo hace del Día Internacional del Libro, fecha en que se recuerda a Cervantes, a Shakespeare y al Inca Garcilaso, autores con los que se mide en talento. Y nos dejó un Jueves Santo, entre una luna roja, una granizada épica y un temblor de miedo, digno marco cósmico para el inventor y cronista de la realidad mágica de Latinoamérica. En El Coronel no tiene quien le escriba, encontramos estas líneas. En la vida, más que la muerte es la que no tiene límites. Sus libros, su legado, su invaluable regalo al mundo, tampoco tienen límites. Muchas gracias. Escucharemos el mensaje del presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos. Señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, su señora Angélica, apreciada Mercedes, sus hijos Gonzalo, Rodrigo, su distinguida familia, señor expresidente de Colombia, César Gaviria, apreciados mexicanos, un saludo afectuoso al pueblo mexicano, invitados especiales, María Clemencia. Hoy asisto a este Palacio de las Bellas Artes, la casa por excelencia de la cultura de México, con el corazón adolorido y el alma agradecida, para decir adiós en representación de más de 47 millones de compatriotas al más grande colombiano de todos los tiempos, al maestro Gabriel García Márquez. Qué imponente escenario para su despedida. Los murales de Rivera, de Siqueiros, de Tamayo, de Orozco, son el marco apropiado para un hombre que, más que colombiano, incorporó en sus obras la esencia misma del ser latinoamericano y muy especialmente del ser caribe. México y Colombia, mi querido presidente Peña Nieto, hermanadas por tantos motivos, nos unimos otra vez en esta ceremonia de afectos, porque Gabo era, ante todo, una persona de afectos. Nos unimos para rendir homenaje a quien un día de diciembre de 1982, desde la gélida Estocolmo, impactó al mundo al hablar de la soledad de América Latina. Gabo dijo al recibir el Premio Nobel de Literatura que no es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para creer en la utopía.
una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad. Nos dijo Gabo, ese Gabo que deja a la humanidad el legado de sus obras, que es de por sí formidable, sus novelas, sus cuentos, sus crónicas, sus anécdotas. Pero antes que nada nos deja la esperanza, la tarea, la determinación de unirnos por el bien de nuestros pueblos. Así lo resumió ese mexicano universal que fue Carlos Fuentes, a quien tuve la fortuna de contar como mi profesor y mi amigo. Gabo se lo dice a Colombia y se lo dice al mundo: no estamos condenados al mal. Hoy venimos desde Colombia hasta México y vienen admiradores y amigos de Gabo desde todos los rincones del planeta para ratificar nuestro compromiso con la utopía posible, con una América Latina que supera su soledad y encuentra su segunda oportunidad sobre la tierra. ¡Qué privilegio! Y lo digo en nombre de los colombianos, llamar compatriota al hombre que imaginó a Macondo y que escribió sobre el poder más grande, más influyente de todos, que es el poder del amor. Quien quiera conocer a Macondo a partir de las páginas de Gabo, no tiene que ir muy lejos. En Aracataca, su pueblo natal, hallará las primeras pistas de ese mundo legendario. Pero Macondo es más. Macondo es Santa Marta y Barranquilla. Es Cartagena de Indias, la mágica y hermosa ciudad que albergó muchas de sus historias. Macondo es Bogotá y Zipaquirá. Es Caracas y La Habana. Es París y esta gran Ciudad de México, lugares que marcaron la vida de su creador. Macondo son los cientos, los miles de amigos de Gabo que ha dejado huérfanos en el mundo. Porque si algo hacía Gabo mejor que libros, era amigos. Macondo es un mundo nuevo y antiguo a la vez, donde son posibles las utopías de la paz que buscamos, que tantas veces buscamos juntos, de la justicia, de la libertad, de la educación y sobre todo del amor. Hoy venimos a la tierra de Rulfo y de Reyes, de Fuentes y de Paz, a traer nuestro abrazo solidario a la Gaba, esta gran mujer que llevó el mundo sobre sus espaldas para que su esposo escribiera. A Rodrigo, a Gonzalo, a toda la familia de nuestro Nobel. Y venimos a dejar testimonio de que Gabriel García Márquez, el más colombiano de los colombianos, sigue vivo. Seguirá vivo en sus libros y en sus textos, pero sobre todo, más que nada, vivirá para siempre en las esperanzas de la humanidad. Gloria eterna a quien más gloria nos ha dado. Muchas gracias. Escucharemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto.
Excelentísimo Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, saludo a su muy distinguida esposa, María Clemencia. Señora Mercedes Barcha, viuda de don Gabriel García Márquez, saludo a sus hijos, a Rodrigo y a Gonzalo, a sus nietos, a nietas y nietos, a sus nueras, a su familia. Y a todos ustedes, familia de don Gabriel García Márquez, les reitero mis más sentidas condolencias y les acompañamos mi esposa Angélica y un servidor en esta pérdida que el mundo latinoamericano y el mundo entero siente muy profundamente. Señores representantes de los poderes legislativo de nuestro país, distinguidos intelectuales, escritores, académicos y artistas, muy apreciados amigos de Gabriel García Márquez, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. La imaginación es una de las más poderosas herramientas humanas. Gabriel García Márquez la llevó por caminos inexplorados y en ese extraordinario recorrido nos invitó a viajar con él. García Márquez es el más grande novelista de América Latina de todos los tiempos. En las letras hispánicas incluso ha sido equiparado por la crítica con el propio Miguel de Cervantes, el creador de la novela moderna. Por ello, el fallecimiento de Gabriel García Márquez es una gran pérdida, no solo para la literatura, sino para toda la humanidad. Varias generaciones han soñado, se han deleitado y han encontrado respuestas a las preguntas de la vida en sus historias y relatos. Con su obra llevó el realismo mágico a su máxima expresión. Asumió que ficción y realidad son inseparables en los seres humanos y de forma especial en nuestra América Latina, por la que luchó con ideas y obras. De esta manera, Gabo, como afectuosamente se le llamaba, colocó a la literatura latinoamericana a la vanguardia de la literatura mundial. Desentrañó precisamente la esencia y la identidad de nuestra América Latina y la proyectó al mundo. Si quisiéramos personificar a Latinoamérica con un símbolo de emoción, generosidad y grandeza, Gabriel García Márquez sería una figura ideal. Millones de personas de otros continentes y de diversas lenguas han conocido y amado a América Latina gracias a su obra literaria. Se asumió como un fabulista que buscaba escribir una historia aún no contada, que hiciera más feliz a sus lectores. Su vida y su obra son además inspiración, guía, luz y ejemplo para miles de escritores alrededor del mundo. En 1982 recibió el máximo galardón al que un escritor puede aspirar, el Premio Nobel de Literatura. Generoso como lo fue siempre, ya no quiso recibir más premios para que pudieran recibirlos otros escritores. Sin embargo, Gabriel García Márquez recibió en vida el mayor reconocimiento que existe, el amor y el cariño sincero de millones de personas de todo el mundo. Para orgullo de México, nuestro país fue el segundo hogar de García Márquez. Entre nosotros vivió por 5 décadas. Vino con su familia en 1961, procedente de Nueva York. Reiteradas ocasiones recordó este episodio, y cito textualmente: llegamos a la Ciudad de México en un atardecer de malva, con los últimos $20 y sin nada en el porvenir. En esta ciudad, otro extraordinario escritor, Álvaro Mutis, también colombiano por nacimiento y mexicano por adopción, lo guió y respaldó en su nueva vida mexicana. Cuenta uno de sus biógrafos
que un día Mutis llegó a su apartamento y dejó caer 2 libros en su mesa. Eran El llano en llamas y Pedro Páramo de Juan Rulfo. García Márquez leyó 2 veces Pedro Páramo y el primer día que lo recibió lo aprendió de memoria y no leyó nada más aquel año porque nada parecía estar a la altura de esa joya literaria. Ese fue el encuentro de García Márquez con las letras mexicanas. Aquí en esta tierra nació Gonzalo, su segundo hijo, y se consolidó la familia. García Márquez comentó que hizo de todo para dar sustento a los suyos. Notablemente fue editor, publicista, periodista y guionista. Gracias a su perseverancia y talento, participó con éxito en los círculos culturales y artísticos mexicanos. Como guionista, conoció y trabajó con Carlos Fuentes, quien sería su compañero y amigo inseparable. En México, García Márquez encontró el espacio y la oportunidad para vivir su vocación y consagrarse a la literatura. Justamente, al llevar a su familia de vacaciones al puerto de Acapulco, tuvo una profunda inspiración, la primera frase de su gran novela. Era el comienzo de 100 años de soledad. García Márquez contó que dio media vuelta en su auto y regresó a escribir esta novela inmortal. Para alegría y honra de nosotros, los mexicanos, nuestro homenajeado escribió en la Ciudad de México la obra que le otorgó reconocimiento mundial. Después de ser galardonado con el Nobel, escribió sobre México: aquí he escrito mis libros, aquí he criado a mis hijos, aquí he sembrado mis árboles. Aquí, los mexicanos, vimos crecer con admiración a ese árbol frondoso y eterno que es García Márquez. Los mexicanos lo quisimos y lo habremos de querer siempre. Hoy, unidos Colombia y México, le rendimos un solemne homenaje desde el Palacio de Bellas Artes. Lo despedimos con la alegría de su vida y con la emoción de sus libros, convencidos de que Gabriel García Márquez se queda entre nosotros. Señoras y señores, el Gabo partió el 17 de abril, el mismo día en que lo hiciera Sor Juana Inés de la Cruz en 1695. Un especial vínculo que lo une aún más a las letras mexicanas. En este cálido y emotivo reconocimiento, quiero recordar las palabras que escribió en el prólogo de 12 cuentos peregrinos. Soñé que asistía a mi propio entierro, a pie, caminando entre un grupo de amigos vestidos de luto solemne, pero con un ánimo de fiesta. Todos parecíamos dichosos de estar juntos. Y yo más que nadie, porque aquella grata oportunidad que me daba la muerte para estar con mis amigos de América Latina, los más antiguos, los más queridos, los que no veía desde hacía más tiempo. Así lo anticipó el Nobel Universal, con un profundo deseo de hacer de la muerte un reencuentro con sus grandes amigos de vida. Su recuerdo y su obra, su inspiración y su ejemplo estarán siempre con sus amigos y con millones de personas alrededor del mundo. Sus palabras y sus libros sobrevivirán los límites de la efímera vida humana. García Márquez vive entre nosotros, en las generaciones de hoy y en las que habrán de sucedernos. Ha partido un grande, un hombre verdaderamente grande, pero se queda con nosotros su obra. Descanse en paz, don Gabriel García Márquez. A continuación, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, y el presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos, montarán una guardia de honor en memoria del escritor Gabriel García Márquez.
De esta manera concluye el homenaje al escritor Gabriel García Márquez. Señoras y señores, agradecemos a todos ustedes su distinguida asistencia. Muchas gracias y muy buenas noches. Vienen las imágenes más emotivas. 8 de la noche, 39 minutos. Termina en este momento la ceremonia de homenaje, despedida al Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, en la capital de los Estados Unidos de México. Asistieron a ellos, como ustedes lo pudieron ver, los presidentes Enrique Peña Nieto de ese país y Juan Manuel Santos, entre otros. Alcanzamos a ver al expresidente César Gaviria, al embajador colombiano allá, José Gabriel Ortiz. Vamos a una breve pausa y ya nos encontramos en Noticias Capital de las 8.